Oye, me llamo Marcus, tengo 29 años. Hace 3 meses solo era un tipo de mantenimiento arreglando los problemas de la gente rica en la urbanización de lujo Pine Ridge Estates. Entonces, una tarde de martes, estoy en la cocina de esta mujer, encimeras de mármol, ese fuerte olor a lejía y limón, su anillo de casada atrapando la luz mientras se apoyaba en la encimera. Me miró fijamente a los ojos y dijo: siempre me han gustado los hombres negros. Así, sin más, como si comentara el tiempo, debería haber recogido mis herramientas y haberme ido en ese mismo instante, pero no lo hice. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Me senté en mi coche fuera de la casa Carter, mirando la ventana oscura de su cocina, 3 meses después, y aún podía escuchar su voz, tan clara como el día que lo dijo. Siempre me han gustado los hombres negros, así, sin más, sin dudarlo, como si comentara el tiempo. Debería haberme ido en ese mismo instante. Debería haber arreglado ese fregadero y marcharme, pero no lo hice. Y ahora, bueno, ahora estoy aquí a medianoche, preguntándome si algunas puertas nunca deberían abrirse. Déjame retroceder. Te contaré cómo empezó esto. Me llamo Marcus Reed. Tengo 29 años. Vivo en un apartamento de un dormitorio en la zona este de la ciudad. Arreglo cosas para ganarme la vida. Apartamentos, sobre todo, pero hago chapuzas en las urbanizaciones cuando necesito dinero extra, lo cual es a menudo. Las facturas médicas de mi madre no se pagan solas. El seguro cubre lo gordo, pero las pequeñas cosas se acumulan. La fisioterapia, los medicamentos, la rampa que instalamos en la entrada. Así que, cuando la administración recibe una llamada de Pine Ridge Estates pidiendo específicamente a el chico joven, no hago preguntas. Simplemente me presento. Pine Ridge es una de esas urbanizaciones donde cada buzón es idéntico, donde los vecinos son muy estrictos con la estética y te pueden llamar la atención si el césped no está impecable, donde los timbres Ring lo vigilan todo y las madres que llevan a sus hijos a fútbol corren con atuendos perfectamente coordinados. Llevaba allí unos 6 meses, llamadas mayormente tranquilas, trituradores de alimentos, extractores de baño. Una vez, un triturador de basura en el que alguien había tirado un anillo de boda. Mantenía la cabeza baja, hacía el trabajo, me iba. Esa es la regla en lugares como Pine Ridge. Eres invisible hasta que te necesitan, luego eres muy visible, luego eres invisible de nuevo. Estaba bien con ese arreglo. La primera vez que realmente me fijé en Emily Carter fue en los buzones. Volvía a mi furgoneta después de arreglar el grifo de la cocina de la señora Rodríguez. Emily estaba revisando su correo, vestida con leggings y una rebeca ancha, el pelo recogido en un moño desordenado, sin maquillaje. Parecía cansada. Hola, dijo, cuando me vio. Tú eres el de mantenimiento, ¿verdad? Sí, señora. Seguí caminando. Soy Emily, Emily Carter. Señaló hacia la casa al final del callejón sin salida. Un chalet imponente con contraventanas de madera y un jardín impecable. La del césped perfecto. Había algo amargo en cómo dijo perfecto. Encantado de conocerla. ¿Vives por aquí? No, señora. Solo trabajo aquí. Ella asintió. Parecía querer decir algo más. En cambio, solo sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Bueno, si alguna vez necesitas algo, dejó la frase a medias. Quiero decir, si alguno de los otros residentes te da problemas. La gente por aquí puede ser peculiar. Estudié su rostro. No estaba siendo condescendiente. Estaba siendo cuidadosa. Gracias. Muy amable de su parte. Emily. Una voz llamó desde el otro lado de la calle. Una mujer con mechas perfectas y ropa de gimnasia. Chica, te echamos de menos en el club de lectura. La postura de Emily cambió por completo.
Se enderezó. La mirada cansada desapareció detrás de una sonrisa brillante. Nina, lo siento, lo olvidé por completo. David tenía una cosa del trabajo y yo estaba... Seguí caminando mientras ellas hablaban, pero noté el cambio en la voz de Emily, cómo se hizo más aguda, más alegre, cómo sonaba a que estaba actuando. La llamada llegó 3 semanas después. Tenemos una solicitud para ti específicamente, dijo mi supervisor. Una señora en Pine Ridge dice que su fregadero de la cocina está fallando y que quiere al joven que fue tan servicial con el trabajo de la señora Rodríguez. Supe que era ella antes de que me diera la dirección. Dice que es urgente. Una inundación quizás. ¿Puedes ir hoy? Sí, voy ahora mismo. Cargué mi furgoneta con las herramientas de siempre, llaves inglesas, sellador de tuberías, juntas y arandelas de repuesto. En Pine Ridge solía ser algo sencillo. Los problemas de la gente adinerada a menudo lo eran. Emily abrió la puerta con vaqueros y una camisa blanca de botones. El pelo suelto esta vez. Había estado cocinando algo que olía a ajo y hierbas. Marcus, muchas gracias por venir con tan poca antelación. De nada. ¿Qué le pasa al fregadero? Me guió a través de un salón que parecía sacado de una revista de decoración. Muebles blancos, cuadros abstractos, flores frescas por todas partes, todo perfectamente organizado. Empezó esta mañana, dijo mientras entrábamos en la cocina. Al principio solo goteaba, pero ahora la cocina era enorme, encimeras de mármol blanco, electrodomésticos de acero inoxidable, una isla más grande que mi cocina entera. Y sí, había agua en el suelo alrededor del fregadero, pero no mucha. ¿De dónde viene la fuga? Pregunté, dejando mi caja de herramientas sobre la encimera. De aquí abajo, creo, señaló el armario debajo del fregadero. Ha ido a peor. Abrí la puerta del armario y miré dentro. Todo parecía seco. Las tuberías estaban bien. No había daños por agua en el panel inferior. Miré más de cerca el fregadero. El grifo goteaba. Gotas lentas y constantes que caían en el lavabo. Una gota cada 5 segundos. Señora Carter, Emily, por favor, Emily. Esto es solo el grifo. Probablemente necesite una arandela nueva. La inundación que mencionó estaba muy cerca ahora, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Algo ligero y caro. Oh, quizás me asusté. Se colocó el pelo detrás de la oreja. No soy buena con estas cosas. David suele encargarse, pero está en el trabajo y yo solo... Parecía avergonzada, como una niña pillada en una mentira. Está bien, pasa todo el tiempo. Fácil de arreglar. Me agaché debajo del fregadero para cerrar el suministro de agua. Tuve que inclinarme mucho para llegar a la válvula de cierre. Cuando me incorporé, ella seguía allí. ¿Puedo preguntarte algo, Marcus? Claro. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, estudiando mi rostro. ¿Qué edad tienes? 29. ¿Casado? No, señora. ¿Novia? Hice una pausa, con la llave inglesa en la mano. ¿Puedo preguntar por qué quieres saberlo? Ella sonrió. No la sonrisa brillante y falsa de los buzones. Algo más tranquilo, más real, porque te he estado viendo trabajar por aquí durante meses. Y siempre eres tan profesional, educado, muy reservado. Y me preguntaba si es así como eres, o si es porque estás en un lugar como este. No respondí de inmediato. Seguí trabajando en el grifo. Quiero decir, continuó, debes darte cuenta de cómo te mira la gente aquí, cómo observan. Me doy cuenta. ¿Te molesta? La miré, realmente la miré. Ya no estaba actuando. La cuidadosa cortesía había desaparecido. A veces, eso pensé. Se acercó, apoyándose en la encimera junto a donde yo estaba trabajando. ¿Sabes qué noté en ti? ¿Qué? Ella se quedó callada un largo momento, como si estuviera decidiendo si decir algo. Tienes ojos amables, pero también cautelosos,
como si siempre estuvieras pensando 2 pasos por delante. No supe qué decir a eso, así que seguí trabajando. Marcus, ¿sí? ¿Puedo decirte algo? Algo que probablemente no debería decir. Todas las alarmas de mi cabeza se dispararon a la vez. La llave inglesa se me resbaló de la mano. Señora Carter, Emily, solo estoy aquí para arreglar su fregadero. Lo sé. Me miraba intensamente. Pero lo voy a decir de todos modos. Dejé de trabajar. La miré. Siempre me han gustado los hombres negros. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, fuertes como un trueno en aquella cocina silenciosa. Dejé la llave inglesa con cuidado. Me enderecé. Emily, sé cómo suena eso. Sé que probablemente lo escuchas y piensas que soy una ama de casa de urbanización con un fetiche, pero no es eso. Es... Sacudió la cabeza. Cuando era más joven, salí con un chico llamado Jerome. Fue la primera persona que me hizo sentir segura, realmente segura, como si pudiera dejar de actuar y simplemente ser. La miraba fijamente. No pude evitarlo. No me he sentido así en años, dijo suavemente, hasta que empecé a verte por aquí, viendo cómo trabajas, cómo tratas a la gente, y pensé, no terminó la frase. ¿Pensaste qué? Pensé que tal vez entenderías lo que se siente al ser invisible en tu propia vida. Me temblaban un poco las manos. Me volví hacia el fregadero. Intenté concentrarme en el grifo, pero mi cerebro daba vueltas, porque se equivocaba en una cosa. Esa fuga no había ido a peor. El agua en el suelo era de las pocas gotas que habían caído mientras trabajaba. El resto estaba seco. Ella me había llamado a propósito. Emily, dije sin mirarla, este grifo no está realmente roto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien aflojó la tuerca de prensa estopas lo suficiente como para que goteara, pero no lo suficiente como para causar un daño real. Silencio. ¿Lo aflojaste tú misma? Más silencio. Me di la vuelta. Ella miraba al suelo con la cara roja. ¿Por qué? Pregunté. Porque quería verte de nuevo, susurró. Porque me estaba volviendo loca en esta casa y eres la primera persona en meses que me mira como si fuera una persona real. Y porque... ¿Porque qué? Ella me miró, sus ojos brillaban con lágrimas. Porque tengo 44 años y siento que desaparecí en algún momento de los últimos 10 años, como si me convirtiera en una cosa, esta esposa, esta vecina, esta miembro de la asociación de padres del colegio, y ya no sé quién soy. Me quedé allí, sosteniendo una llave inglesa, mirando a esta mujer que acababa de destrozar todo lo que creía saber sobre este trabajo. Emily, sé que es una locura, sé que estás aquí para trabajar y que estoy casada y esto es... Se secó los ojos. Dios, debes pensar que soy patética. No creo que seas patética. ¿No? No, pero creo que estás sola, y creo que la soledad hace que la gente haga cosas que normalmente no haría. Ella asintió. ¿Sí? ¿Lo hace? Miré el grifo, mis herramientas, a ella. Debería terminar esto e irme. Tienes razón, deberías, pero ninguno de los dos se movió. ¿Marcus? ¿Sí? Gracias, por no hacerme sentir como una loca. No estás loca, solo eres... ¿Qué? Humana. Terminé la reparación en 10 minutos. Apreté la tuerca de prensa estopas, probé el grifo, recogí mis herramientas. Todo el tiempo, Emily se sentó en la isla de la cocina, mirándome trabajar, sin decir nada. Cuando terminé, cargué mi caja de herramientas. ¿Cuánto te debo? Preguntó. Nada, era solo una conexión floja. Siento que debería pagarte algo. No te preocupes. Me dirigí a la puerta, pero ella me siguió. Marcus, ¿te volveré a ver? Me detuve en el umbral. Me di la vuelta. Trabajo a veces en este barrio, así que... probablemente. Bien. Ella sonrió, la verdadera de nuevo. Me gustaría. Caminaba hacia mi furgoneta cuando la oí llamarme. Sí, ten cuidado al conducir a casa.
Era algo tan normal de decir, algo tan de esposa, pero la forma en que lo dijo, como si lo dijera en serio, como si le preocupara que me pasara algo. Saludé con la mano y subí a mi furgoneta. Estaba a 3 manzanas cuando mi teléfono vibró. Mensaje de texto. Número desconocido. Soy Emily. Conseguí tu número de la empresa de gestión. Espero que no te importe. Me detuve y miré la pantalla. Quería darte las gracias de nuevo, por ser amable, por escuchar. Me quedé allí sentado durante 5 minutos antes de responder. De nada. Cuídate. Lo haré. Tú también. Pensé que eso era todo, pero luego llegó otro mensaje. David trabaja hasta tarde la mayoría de las noches. Si alguna vez quieres hablar, hago un café decente. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Lo leí una y otra vez. Luego lo borré, pero no bloqueé su número. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en ella de pie en esa cocina, preguntándome si entendía lo que se sentía al ser invisible. Lo cierto era que sí lo entendía. Había sido invisible toda mi vida en lugares como Pine Ridge. La ayuda, el chico de servicio, el que aparecía cuando algo estaba roto y desaparecía cuando se arreglaba, pero Emily no me había mirado como si fuera invisible. Me había mirado como si fuera la única persona en la habitación, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. La señora Green me oyó deambular a medianoche. Es la anciana que vive al otro lado del pasillo. Maestra jubilada. Hace la mejor tortilla de patatas que he probado en mi vida y siempre sabe cuando algo anda mal. Llamó a mi puerta alrededor de las 12:30. Marcus, ¿estás bien ahí dentro? Abrí la puerta. Llevaba un albornoz rosa y zapatillas, con el pelo gris en rulos. Lo siento, señora Green. ¿La desperté? Hijo, he estado leyendo, pero pareces estar gastando el suelo de tanto andar. Solo pensaba. Hábito peligroso. Ella estudió mi rostro. ¿Quieres un poco de té? Tengo manzanilla que te ayudará a dormir. Estoy bien. No, no lo estás. Pero está bien. Todos tenemos cosas que nos quitan el sueño a veces. Ella tenía razón. Por supuesto. Siempre tenía razón. Señora Green, ¿puedo preguntarle algo? Dispara. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que alguien quería algo de usted, pero no estaba segura de qué era? Ella se apoyó en el marco de la puerta, pensando, cariño, la gente quiere todo tipo de cosas. Atención, consuelo, escapar. A veces ni siquiera saben lo que quieren ellos mismos. ¿Qué pasa si lo que quieren podría meterte en problemas? Entonces tienes que decidir si vale la pena el riesgo y, más importante, tienes que ser honesto sobre lo que tú también quieres. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que es fácil culpar a otras personas por ponernos en situaciones difíciles, pero a veces nos quedamos en esas situaciones porque una parte de nosotros disfruta siendo deseado, incluso cuando es peligroso. Pensé en eso durante mucho tiempo después de que ella regresara a su apartamento, porque tenía razón. Parte de mí había disfrutado la forma en que Emily me miraba, la forma en que me hablaba. Parte de mí quería volver. 3 días después, ella me envió un mensaje de texto de nuevo. Hola, Marcus. Sé que esto es probablemente inapropiado, pero mi triturador de alimentos está haciendo un ruido raro. David intentó arreglarlo, pero creo que lo empeoró. ¿Te importaría echarle un vistazo? Miré el mensaje. Sabía que debía ignorarlo. David trabaja hasta tarde de nuevo hoy. Podría pagarte en efectivo. Dejé el teléfono. Volví a trabajar en el extractor del baño de la señora Rodríguez, pero el teléfono era como un peso en mi bolsillo. Entenderé si no puedes venir. Yo solo... no sé a quién más llamar. Ese último mensaje me llegó. La soledad en él. Me encontré escribiendo antes de poder detenerme. ¿A qué hora? ¿Las 6 de la tarde es muy tarde? Puedo pedir cena si tienes hambre. Miré el reloj. Las 4:30. Estaré allí a las 6.
Gracias, Marcus. De verdad, terminé el extractor y volví a casa para ducharme y cambiarme de ropa, lo cual era estúpido. Era solo un triturador de alimentos, pero lo hice de todos modos. Emily abrió la puerta con un vestido de verano y sandalias, el pelo suelto sobre los hombros. Había estado cocinando de nuevo. ¿Viniste? Dijo, como si estuviera sorprendida. Dijiste que necesitabas ayuda. Sí, de verdad que sí. Ella me guió a la cocina. El triturador de alimentos, de hecho, hacía un ruido horrible de molienda. ¿Qué le hizo su marido? Empujó un montón de cosas allí con una cuchara de madera. Le dije que parara, pero se encogió de hombros. A David no le gusta que le digan que está haciendo algo mal. Apagué el triturador y miré debajo. El botón de reinicio estaba bien, pero algo estaba definitivamente atascado en las cuchillas. ¿Tiene pinzas o palillos chinos? Ambos. ¿Qué necesitas? Algo largo y delgado para sacar lo que esté atascado ahí. Ella me entregó un par de palillos chinos de madera. Metí la mano en el triturador, con cuidado de no tocar las cuchillas, y saqué un tapón de botella deformado y lo que parecía un cubierto. Encontré el problema. Pulsé el botón de reinicio, dejé correr un poco de agua y encendí el triturador. Funcionó como la seda. Eres un salvavidas, dijo Emily. David habría llamado a un fontanero y se habría gastado 200 euros. No es gran cosa. Para mí sí lo es. Estaba de nuevo cerca. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Hice té helado. Probablemente debería irme. Por favor, solo por un minuto. Había algo en su voz. No era exactamente una súplica, pero se acercaba. Está bien, por un minuto. Sirvió 2 vasos de té y se sentó frente a mí en la isla de la cocina. ¿Qué tal tu día? Preguntó. Una pregunta tan normal, una pregunta tan de pareja casada. Bien, arreglé un extractor de baño, reemplacé unas juntas de sellado. Nada emocionante. ¿Te gusta? ¿El trabajo? Paga las facturas. Eso no fue lo que pregunté. La miré. ¿Qué quieres que diga, Emily? La verdad, lo pensé. Soy bueno en ello, y me gusta ayudar a la gente. Pero no, no me encanta arrastrarme debajo de los fregaderos y respirar productos de limpieza todo el día. ¿Qué harías si pudieras hacer lo que quisieras? ¿Por qué importa? Porque tengo curiosidad por ti, porque en todos los meses que has estado viniendo por aquí, nadie te ha hecho una pregunta personal, y eso me parece mal. Ella tenía razón. En 6 meses trabajando en Pine Ridge, cada conversación había sido sobre el trabajo. Arregla esto, limpia aquello. ¿Cuánto costará? Antes quería ser profesor, dije, como mi madre. Antes, la universidad es cara. Mamá enfermó. Las prioridades cambiaron. Lo siento, es lo que hay. Pero todavía piensas en ello, en enseñar. A veces, ¿qué enseñarías? Historia, quizás, o taller de tecnología, enseñar a los chavales cómo funcionan las cosas, cómo arreglar las cosas en lugar de simplemente tirarlas. Emily sonrió. Serías bueno en eso. ¿Cómo lo sabes? Porque eres paciente y amable y explicas las cosas sin hacer que la gente se sienta estúpida. Nos quedamos en un cómodo silencio por un rato, bebiendo té y escuchando el zumbido del frigorífico. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿A qué te dedicas? Quiero decir, además de... Señalé alrededor de la casa. Además de ser ama de casa, ella se rió, pero no había humor en ello. Antes pintaba, de hecho, era bastante buena. Tenía un pequeño estudio montado en el garaje. Antes, David necesitaba el garaje para su taller. Dijo que pintar era un pasatiempo, no una carrera. Dijo que debería concentrarme en cosas más prácticas. ¿Cómo qué? Como organizar eventos benéficos para la asociación de vecinos, como organizar cenas para sus amigos del trabajo, como asegurarme de que la casa está perfecta y el jardín está perfecto, y yo estoy perfecta. Dijo, perfecta, como si fuera una mala palabra.
¿Lo echas de menos? ¿La pintura? Cada día. ¿Por qué no empiezas de nuevo? ¿Dónde? El taller de David ocupa la mitad del garaje y el sótano se inunda cuando llueve fuerte. ¿Qué tal arriba? ¿Una habitación libre? Esa es la oficina de David, para cuando trabaja desde casa. ¿Y eso con qué frecuencia ocurre? Nunca, pero podría pasar algún día. Podía oír la frustración en su voz, la forma en que la habían disuadido de algo que le importaba. Emily, sí, deberías volver a pintar. Encuentra la manera. ¿Tú crees? Creo que deberías hacer algo que te haga sentir tú misma, sea lo que sea. Ella me miró fijamente durante mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que persiguieras algo que querías? Tuve que pensarlo. Honestamente, no puedo recordarlo. Eso pensé. Terminamos nuestro té y me puse de pie para irme. Marcus, sí, gracias, no solo por el triturador, por escuchar, por hablarme como si fuera una persona en lugar de solo la esposa de alguien. Eres una persona, Emily. No dejes que nadie te diga lo contrario. En la puerta me tocó el brazo. ¿Volverás? Si algo más se estropea, la miré a los ojos. Vi la soledad allí, la esperanza. Sí, dije, volveré. Ese fue el principio, no de una aventura, exactamente, no de nada que pudieras señalar y llamar equivocado, pero el principio de algo, algo que crecería en los espacios entre grifos rotos y mensajes de texto a altas horas de la noche, algo que nos haría olvidar a ambos, solo por un tiempo, los solos que estábamos, algo que casi destruiría nuestras vidas antes de que terminara. Pasaron 2 semanas antes de que ella me enviara un mensaje de texto de nuevo. Marcus, el grifo del baño de arriba está fallando, goteando toda la noche. David está en otra cena de trabajo. ¿Podrías echarle un vistazo? Para entonces ya conocía el patrón. Algo se rompería cuando David no estuviera en casa. Yo vendría, hablaríamos. La reparación tardaría 10 minutos, pero yo me quedaría 1 hora. Me decía a mí mismo que era inofensivo. Solo conversación. Solo dos personas solitarias siendo amables la una con la otra. Me estaba mintiendo, pero era una mentira cómoda. El baño de arriba era el de Emily, un espacio personal, maquillaje esparcido por la encimera, frascos de loción cara, una novela romántica boca abajo junto a la bañera. El grifo goteaba, pero apenas, una gota cada 30 segundos. ¿Esto es lo que te ha estado quitando el sueño? Pregunté. Emily estaba recostada en el umbral, observándome trabajar. Tengo el sueño ligero. David ronca, así que he estado durmiendo en la habitación de invitados. El goteo resuena. Apreté el vástago de la válvula. El goteo cesó. Listo. Ahora debería estar tranquilo. Gracias. Pero no se movió del umbral. Marcus, ¿puedo enseñarte algo? Todos mis instintos me decían que no, que recogiera mis herramientas y me marchara. En cambio, dije, claro, me guió por el pasillo hasta un cuartucho que nunca había visto, apenas más grande que un armario, un escritorio junto a la ventana, materiales de arte esparcidos, lienzos apilados contra la pared. Aquí es donde pinto ahora, dijo, cuando David no está en casa. Las pinturas eran buenas, muy buenas, paisajes, sobre todo, algunos retratos, pero lo que me llamó la atención fue el cuaderno de bocetos sobre el escritorio, abierto en un dibujo de las manos de un hombre, piel morena, trabajando con herramientas, mis manos. Emily, sé cómo te lo parece. Cogió el cuaderno de bocetos, pero no podía dejar de pensar en tus manos, en lo cuidadoso que eres con todo, en lo gentil. Pasó las páginas, más bocetos, mi perfil mientras trabajaba bajo el fregadero, mi espalda mientras reparaba un triturador de basura, todo de memoria. Me has estado dibujando.
He estado dibujando muchas cosas, pero sí, tú tienes un rostro interesante, buena estructura ósea. Emily, esto es inapropiado. Lo sé. Cerró el cuaderno de bocetos. Pero también es lo primero que he creado en meses que se sintiera real, que se sintiera como yo. Debería haberme ido entonces. Debería haberle dicho que esto se estaba complicando demasiado. En cambio, pregunté, ¿por qué yo? Se sentó en el borde del escritorio, pensando, ¿recuerdas lo que te conté de Gonzalo? ¿Mi ex? Sí. Fue la primera persona que me hizo sentir que no tenía que ser perfecta, que podía simplemente ser, y eso era suficiente. Miró por la ventana. Llevo años intentando volver a sentirme así, con terapia, con aficiones, con David. David se casó con una versión de mí, la exitosa, la que organiza cenas y eventos benéficos. Él no sabe que esta versión existe. Hizo un gesto abarcando la pequeña habitación. Y no creo que le gustara si la conociera. No lo sabes. Sí lo sé. Confía en mí. Nos quedamos allí en silencio, rodeados por su arte, por imágenes mías que ni siquiera sabía que estaba creando. Emily, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, susurró. Honestamente, no lo sé. Fue entonces cuando oímos abrirse la puerta del garaje. David llegaba antes de tiempo. Mierda, exhaló Emily. No se suponía que volviera hasta las 11. ¿Dónde puedo? Las escaleras de servicio llevan a la cocina. Cogí mi caja de herramientas y me dirigí a las escaleras, pero Emily me agarró del brazo. Espera. Se acercó, tan cerca que pude ver las motas doradas en sus ojos. Marcus, tenemos que irnos. ¿Ya? Lo sé. Pero primero se inclinó hacia mí. Solo un poco, con los ojos cerrados. Si me hubiera movido 15 centímetros hacia adelante, nos habríamos besado. En cambio, retrocedí. Emily. No. Abrió los ojos. El dolor cruzó su rostro, pero luego la comprensión. Tienes razón. Lo siento. Yo solo... Lo sé. Pero esto ya es bastante complicado. Pasos en el pasillo de abajo. Emily, ¿estás en casa? Vete, susurró. Le diré que estaba leyendo. Llegué a la cocina justo cuando David entraba desde el garaje. Un tipo alto, con el pelo algo ralo, traje caro. Parecía cansado. Oh, hola. Pareció sorprendido de verme. ¿Está todo bien? Acabo de arreglar el grifo del baño de arriba. Goteaba. Mmm, no sabía que estaba estropeado. Emily lo comunicó a la administración de la finca. Sin cargo. Solo era una válvula suelta. David asintió, pero sus ojos denotaban suspicacia. Bueno, gracias por venir tan tarde. De nada. Solo hago mi trabajo. Emily apareció en el umbral, con el rostro enrojecido. Hola, cariño. Has llegado pronto. La cena terminó antes de lo esperado. David nos miraba alternativamente. Podrías haberme llamado por lo del grifo. Yo le habría echado un vistazo. No quería molestarte. Sabía que Marcus podía arreglarlo rápido. Marcus. David dijo mi nombre como si probara cómo sonaba. Has estado aquí unas cuantas veces últimamente. Unas cuantas llamadas de mantenimiento, sí. Nada importante. Me alegra saber que nuestras cuotas de la comunidad de vecinos se están utilizando bien. Había algo en su tono, no del todo acusador, pero tampoco amistoso. Bueno, dije, cogiendo mi caja de herramientas, debería dejarles disfrutar de su noche. Emily me acompañó a la puerta. David se quedó en la cocina, pero sentía que me observaba. Gracias, dijo Emily en voz baja. Por todo. Cuídate, Emily. Estaba a mitad de camino de mi furgoneta cuando oí la voz de David por una ventana abierta. ¿Cuántas veces ha estado aquí ese tipo? No pude oír la respuesta de Emily, pero podía imaginarla. Cauta, defensiva. Conduje a casa sabiendo que algo había cambiado, que David sospechaba ahora.
que nos habíamos acercado demasiado a algo que no podíamos deshacer. Durante 3 días, Emily no envió ningún mensaje. Luego empecé a ver a Nina López por el barrio con más frecuencia. Nina vivía al otro lado de la calle de Emily, agente inmobiliaria, vicepresidenta de la junta de propietarios y la clase de persona que sabía los asuntos de todo el mundo antes que ellos mismos. Estaba trabajando en un desagüe atascado en casa de los Ruiz cuando Nina apareció con su perrito. Disculpe, me llamó. ¿Usted es Marcus, verdad? ¿El de mantenimiento? Sí, señora. Soy Nina López. Vivo frente a los García. Encantado de conocerla. Le he visto por allí bastante últimamente. ¿Emily le tiene ocupado? Todas las alarmas de mi cabeza se dispararon. Lo de siempre. Grifos, trituradores. Nada importante. Oh, seguro. Emily siempre ha sido muy exigente con que todo esté perfecto. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sobre todo desde que David trabaja tanto. Seguí trabajando, esperando que se fuera. No lo hizo. ¿Sabe? Es bueno que Emily tenga a alguien de confianza a quien llamar. Estar tanto tiempo sola en casa. Bueno, una mujer necesita sentirse segura. La forma en que dijo segura me puso la piel de gallina. Que tenga un buen día, señora López. Terminé el trabajo en casa de los Ruiz y salí de allí rápido, pero podía sentir a Nina observándome mientras me alejaba. Esa tarde, Emily finalmente me envió un mensaje. Necesito verte. ¿Puedes venir mañana? David está en Barcelona hasta el viernes. Emily, creo que deberíamos enfriar las cosas por un tiempo. Por favor. Necesito explicarte lo de la otra noche. Lo de los dibujos. ¿Qué hay que explicar? Estás casada. Soy el de mantenimiento. Esto estaba destinado a complicarse. Para mí, no eres el de mantenimiento. Lo sabes. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Una vez, más. Luego tenemos que establecer límites. Gracias. Mañana a las 2 de la tarde, allí estaré. Pasé la noche preguntándome si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Emily abrió la puerta con ropa manchada de pintura, el pelo recogido, sin maquillaje. Gracias por venir. ¿Qué necesitabas explicar? Me llevó a su pequeño estudio de arte, arriba. El cuaderno de bocetos había desaparecido. Los tiré, los dibujos. Emily, déjame terminar, por favor. Se sentó en la silla del escritorio, con las manos entrelazadas. He estado pensando en lo que pasó la otra noche, en lo que casi pasó. No pasó nada. Exacto, y necesito que entiendas por qué. Me apoyé en el marco de la puerta, manteniendo la distancia. La cuestión es, continuó, que creo que te he estado usando. No conscientemente, pero he estado tan sedienta de atención, de que alguien me viera, que me convencí a mí misma de que lo nuestro era sobre ti, sobre nosotros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo que siento cuando estás aquí es real, pero también se trata de mi soledad y de tu amabilidad, y eso no es justo para ninguno de los dos. Pensé en eso. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Quiero ser honesta, contigo y conmigo misma. Se levantó, se acercó. Marcus, me importas, más de lo que debería, más de lo que es seguro para cualquiera de los dos. Y si seguimos así, ¿qué? Alguien va a salir herido. Probablemente los dos. Probablemente. Así que deberíamos parar, antes de que vaya demasiado lejos. Sí, deberíamos. Ninguno de los dos se movió. El problema es, dijo Emily suavemente, que no quiero parar. Y creo que tú tampoco quieres. Tenía razón. Yo no quería parar. Quería dar un paso adelante y besarla y fingir que el resto del mundo no existía. En cambio, dije, lo que yo quiero no importa. Lo que importa es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es que yo termine lo que sea que necesites arreglado de verdad, y luego no vuelva a menos que haya una emergencia real. Emily asintió. Tienes toda la razón. Bien.
Entonces, ¿por qué hacer lo correcto se siente tan mal? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Mi encargado. Marcus, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Alguien ha presentado una queja sobre uno de nuestros técnicos que pasa demasiado tiempo en una misma residencia, concretamente, tú en casa de los García. La sangre se me heló. ¿Qué? Una queja anónima a través de la junta de propietarios. Dice que has estado allí varias veces por reparaciones menores que solo deberían tomar 15 minutos, pero los vecinos han observado tu furgoneta aparcada allí durante más de una hora. Emily observaba mi rostro, leyendo mi expresión. ¿Qué significa esto? Pregunté. Significa que está suspendido para la urbanización Valle Alto hasta que podamos investigar. No puedes atender más llamadas allí. ¿Por cuánto tiempo? Desconocido. Podrían ser semanas. Podría ser permanente si la queja se fundamenta. Colgué y miré a Emily. ¿Qué pasa? Preguntó. Alguien se ha quejado a la junta de propietarios porque paso demasiado tiempo aquí. Su rostro se puso pálido. Oh, Dios. Marcus, lo siento mucho. ¿Quién crees que fue? Yo... no lo sé. Podría ser cualquiera. Esta gente lo observa todo. Pero ambos sabíamos. Ambos sabíamos exactamente quién había estado observando. Quién había estado haciendo preguntas. Tengo que irme, dije. Marcus, espera. No puedo volver aquí, Emily. Este trabajo... necesito este trabajo. Lo sé, lo entiendo. ¿De verdad? Porque esto no es solo que pierda unos ingresos extra. Si esto llega a mi empleo principal, podría perderlo todo. Mi piso, el seguro de mi madre. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo sé. Y lo siento. Nunca quise que... Sé que no lo hiciste. Pero pasó de todos modos. Me dirigí a las escaleras. Marcus. Me di la vuelta. Voy a arreglar esto. Llamaré a la junta de propietarios. Les diré que nunca hubo nada inapropiado. No, eso solo lo empeorará. Simplemente déjalo. Pero perderás ingresos. Ya me las apañaré. En la puerta me agarró del brazo. ¿Te volveré a ver? Miré su rostro surcado de lágrimas. A esta mujer que me había hecho sentir visto por primera vez en años, que también acababa de costarme un trabajo que no podía permitirme perder. No creo que sea buena idea. Lo entiendo. Cuídate, Emily. Tú también. Conduje sabiendo que todo había terminado. Lo que fuera que habíamos tenido, lo que fuera que habíamos estado construyendo, había terminado. El problema era que no podía dejar de pensar en ella. Pasaron 3 semanas. Cogí turnos extra en mi trabajo habitual. Empecé a hacer mantenimiento en algunas comunidades de vecinos en la zona sur. La paga no era tan buena, pero era constante. Ya no conducía por Valle Alto. Daba un rodeo para evitar todo el barrio. Pero a altas horas de la noche, cuando no podía dormir, me encontraba pensando en Emily en aquella cocina, en la forma en que me miraba como si yo importara. La señora Carmen notó que no dormía. Vuelves a tener esa mirada, dijo una tarde, como si algo te carcomiera por dentro. Cosas del trabajo. Mmm. ¿Las mismas cosas del trabajo que te tenían dando vueltas hace un mes? Es complicado, señora Carmen. La mayoría de las cosas que merecen la pena pensar lo son. Estábamos sentados en la escalera de incendios de nuestro edificio, compartiendo una taza de su café, del bueno, el que guardaba para ocasiones especiales. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó. Probablemente no debería. A veces, las cosas de las que no deberíamos hablar son exactamente las que necesitamos decir en voz alta. Pensé en eso, en Emily y el estudio de arte y cómo todo se había desmoronado tan rápido. Señora Carmen, ¿alguna vez ha querido algo que sabía que era malo para usted? Cariño, estuve casada con tu señor Antonio durante 43 años. La mitad de ese tiempo
Quise escaparme y unirme a un circo, pero no lo hizo. No, no lo hice, porque algunas cosas son sobre lo que quieres en el momento y otras son sobre con lo que puedes vivir a largo plazo. ¿Cómo distingue la diferencia? Te preguntas, ¿dentro de 5 años me alegraré de haber hecho esto? ¿O pasaré el resto de mi vida lidiando con las consecuencias? Dentro de 5 años, ¿me alegraría de haberme involucrado con Emily? La respuesta honesta era no. Incluso si las cosas hubieran salido diferente, incluso si hubiéramos encontrado una manera de estar juntos, las complicaciones habrían sido enormes. ¿Pero me alegraría de haberme alejado? Eso era más difícil de responder. Eran las 2:07 de la madrugada cuando mi teléfono vibró. Había estado dormido quizás una hora. Después de un turno doble, volvía a casa para comer comida china recalentada por ansiedad y ver la tele hasta tarde. Número desconocido en la pantalla. Luego vi el mensaje, una foto, un fregadero de acero inoxidable, una sola gota de agua colgando del grifo, a punto de caer, sin palabras. Solo la imagen. Me incorporé en la cama con el corazón latiéndome. Apareció un segundo mensaje. Vuelve a gotear. Me quedé mirando el teléfono durante 10 minutos. Escribí y borré una docena de respuestas. Finalmente, Emily, lo siento por el mensaje. Sé que dijiste que no, pero no podía dormir y oí el goteo y... Está bien. ¿Estás bien? No, no creo que lo esté. La llamé. Respondió al primer tono. Marcus, ¿qué pasa? Son más de las 2 de la madrugada. Lo sé. Lo siento. Yo solo... Su voz temblaba. He estado viendo a una terapeuta, hablando de cosas, de David, de nuestro matrimonio, ¿De nosotros? No específicamente, pero sobre la soledad, sobre sentirme invisible, sobre cómo he estado buscando cosas que no me corresponden. Emily me preguntó qué es lo que realmente quiero, no lo que creo que debería querer, sino lo que realmente quiero, y la respuesta honesta es que quiero volver a sentirme real. Quiero que alguien me mire y vea a Emily, no a la esposa de David, o a la tesorera de la junta de propietarios, o a la vecina perfecta. Tú eres real. No me siento real. Siento que estoy interpretando un papel que se me ha quedado pequeño. No supe qué decir a eso. Marcus, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Piensas en mí? Desde aquel día en mi casa, la respuesta honesta era sí, todos los días, pero decir eso solo haría las cosas más difíciles. A veces, yo también pienso en ti, en nuestras conversaciones, en cómo me escuchabas. Emily, sé que no podemos ser nada, lo sé, pero necesito que sepas que lo nuestro fue real para mí, quizás lo más real que he sentido en años. ¿Fue real para mí también? Silencio en la línea. ¿Puedo verte de nuevo? Preguntó, solo para hablar, para despedirnos como es debido. Emily, no es buena idea. Lo sé, pero David se va de viaje de negocios la semana que viene, 3 días a Bilbao, y yo solo necesito un cierre de verdad. No puedo arriesgar mi trabajo de nuevo. No llamaré a través de la administración. Puedes aparcar calle abajo. Simplemente, por favor, una última conversación. Debería haber dicho no. Debería haber colgado y bloqueado su número. En cambio, dije, ¿cuándo? El martes por la tarde, sobre las 3. Una conversación. Luego se acaba. Lo prometo. Colgué sabiendo que estaba cometiendo otro error, pero también sabía que no podría dejar de pensar en ella hasta que tuviéramos esa conversación. El martes llegó demasiado rápido y demasiado lento. Pasé la mañana arreglando el inodoro que goteaba en casa de la señora Fuentes, pero mi mente estaba en otro sitio, repasando lo que le diría a Emily. ¿Cómo le explicaría que necesitábamos terminar esto de forma limpia? A las 2:30 conduje hacia Valle Alto. Aparqué a 3 Manzanas, en el centro comercial junto al supermercado.
Caminé por el barrio como si fuera mi lugar. Emily abrió la puerta antes de que llamara. Gracias por venir. Seamos rápidos. Me guió a la cocina, la misma cocina donde todo empezó, pero algo era diferente, sin olor a limón y lejía, sin flores frescas, las encimeras estaban limpias, pero no perfectas, y el fregadero no goteaba. ¿Cortaste el agua para hacer esa foto, verdad? Pregunté. Ella asintió. Lo siento, por mentirte, yo solo necesitaba una excusa para contactarte. Emily, no podemos seguir haciendo esto. Lo sé, por eso te pedí que vinieras, para terminarlo como es debido. Nos sentamos uno frente al otro en la isla de la cocina, como antes, pero diferente. He estado pensando en lo que pasó, dijo, en la queja, en que perdieras tu trabajo aquí, y me di cuenta de algo. Que fui egoísta. Estaba tan centrada en lo bien que se sentía ser vista por ti que no pensé en lo que te estaba costando. No fue solo tu culpa. Sí, lo fue. Tú hacías tu trabajo. Yo fui quien lo complicó. Tenía razón, pero no quería culparla. Ambos habíamos tomado decisiones. ¿En qué punto estás con David? Pregunté. Estamos en terapia. Terapia de verdad esta vez, no solo la terapia de pareja en la que fingimos que todo está bien. ¿Está ayudando? Lentamente. Estamos aprendiendo a hablarnos de nuevo, aprendiendo que ambos nos habíamos desconectado un poco sin darnos cuenta. Eso es bueno. Sí, lo es. Me miró con atención. Pero necesito que sepas que lo que pasó entre nosotros no fue por David, fue porque yo me sentía perdida y tú me ayudaste a recordar quién era. ¿Quién eres? Todavía estoy descubriéndolo. Pero vuelvo a pintar. Monté un estudio de verdad en el sótano. David me ayudó a despejar el trastero y a instalar una iluminación adecuada. ¿Qué tal va eso? Bien, muy bien. Resulta que solo necesitaba pedir lo que quería en lugar de esperar permiso. Hablamos durante una hora, de su arte, de mi trabajo, del futuro. Se sentía diferente a antes, menos cargada, más honesta. Marcus, sí, necesito pedirte disculpas, como es debido. ¿Por qué? Por arrastrarte a mi soledad, por hacerte sentir que tenías que elegir entre ser amable y estar a salvo. Eso no fue justo. Emily, y por no pensar en lo que te costaría, estaba tan centrada en lo que yo necesitaba que olvidé que tú también tenías cosas que perder. La miré al otro lado de la cocina. Esta mujer que me había hecho sentir visto y valorado y deseado, que también casi me cuesta todo. ¿Te perdono? Dije. ¿De verdad? Sí, lo hago. Ella empezó a llorar entonces, lágrimas silenciosas, pero reales. Gracias. Me levanté para irme, pero ella me detuvo. Marcus, antes de que te vayas, ¿puedo despedirme como es debido esta vez? Sabía lo que preguntaba. Emily, nada inapropiado. Yo solo quiero darte un abrazo de despedida, si te parece bien. La miré fijamente un momento. Luego asentí. Ella se acercó y me rodeó con los brazos. No de forma romántica, solo contacto humano. Una persona abrazando a otra. La abracé de vuelta. Gracias, susurró, por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Gracias por verme a mí también. Se apartó y me besó la mejilla. Suave, rápido y definitivo. Cuídate, Marcus. Tú también, Emily. Caminé hacia la puerta, me detuve y miré hacia atrás. Estaba de pie junto a la encimera, con lágrimas en las mejillas, sonriendo. No la sonrisa de compromiso que mostraba en el vecindario, la verdadera. Salí y oí la puerta cerrarse suavemente tras de mí. Pasaron semanas. Me saqué el título de técnico de climatización. Empecé a ganar más dinero trabajando en edificios de apartamentos en lugar de casas de gente rica. Juan notó el cambio. Pareces más ligero últimamente, dijo mientras le ayudaba con su furgoneta. Lo que te carcomía ha desaparecido. Sí,
He resuelto algunas cosas. Bien, la vida es demasiado corta para cargar con cosas que no te corresponden. La señora Carmen también lo notó. Dijo que había dejado de dar vueltas por la noche. No les conté a ninguno de los dos sobre Emily, sobre la cocina o el estudio de arte o la forma en que me había mirado como si yo importara. Algunas historias están destinadas a ser privadas. Conduje por Valle Alto una vez, unos 2 meses después. No a propósito, tomaba un atajo hacia un lugar de trabajo. Vi a Emily en su jardín delantero, plantando flores. Levantó la vista mientras pasaba, pero no creo que reconociera mi furgoneta. Se veía bien, relajada, real. No me detuve, no aminoré la marcha, simplemente seguí conduciendo. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Te vi pasar hoy. Espero que estés bien. Miré el mensaje durante un buen rato. Luego lo borré sin responder. Estos días, cuando un fregadero empieza a gotear, no solo oigo agua, oigo su voz diciendo, siempre me han gustado los chicos de piel morena. Oigo la soledad bajo esas palabras, la forma en que buscaba algo real en una vida que se le había quedado pequeña. Pienso en el estudio de arte y los bocetos que dibujó de mis manos, en la forma en que me miraba como si valiera la pena mirarme. Pienso en la cocina donde hablamos como personas de verdad, en lugar de solo el de mantenimiento y la ama de casa, sobre el momento en que casi nos besamos y el momento en que me eché atrás. Pienso en la denuncia que lo terminó todo, en Nina López y sus ojos vigilantes, en David volviendo a casa temprano y la sospecha en su voz. Más que nada, pienso en la decisión que tomé de marcharme, de elegir la seguridad sobre la posibilidad, la estabilidad sobre lo desconocido. No me arrepiento, pero tampoco lo olvido. A veces, a altas horas de la noche, me pregunto si Emily sigue pintando, si ella y David solucionaron las cosas en terapia de pareja, si alguna vez piensa en el chico de mantenimiento que la escuchó cuando necesitaba ser escuchada. Me pregunto si es feliz. Espero que lo sea, porque la soledad no justifica cruzar la línea, pero explica lo cerca que llegamos a estar de ella, y algunas puertas solo se entreabren una vez si quieres vivir contigo mismo después. El grifo de mi baño ya no gotea. Me aseguré de ello. Pero a veces, en los momentos de quietud antes de dormir, todavía puedo escuchar el sonido del agua golpeando el acero, constante, persistente e imposible de ignorar, recordándome que algunas cosas, una vez empezadas, nunca se detienen del todo, solo aprenden a gotear más silenciosamente. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez os habéis sentido invisibles en vuestra propia vida, o si alguna vez os ha visto alguien que no deberíais querer que os viera, bueno, ya sabéis lo complicado que puede ser el corazón. A veces la elección correcta y la elección fácil son dos cosas distintas, y a veces el recuerdo de sentirse verdaderamente visto vale más que aquello que creías querer. Cuidaos mucho. Y recordad, algunas conexiones están destinadas a permanecer en los espacios entre lo que fue y lo que nunca pudo ser.